Hola muchachos, bienvenidos a su video de repaso de lo que vimos en la unidad 3. Como se podrán dar cuenta, pues el tema que vimos en la unidad 3 fue muy corto, ya que pues ya apenas tuvimos que una semana y media, 2 para lo mucho. Sin embargo, pues me di a la tarea de hacerles este pequeño video de repaso para que ustedes sepan y más o menos se les aclaren unas dudas por ahí que todavía tengan. El tema de la unidad 3 en estructura de datos fue el manejo de listas. Las listas no son otra cosa más que estructuras dinámicas de datos. ¿Qué quiere decir dinámicas? Que puedo estar cambiando constantemente su contenido, es decir, puedo estar insertando, puedo estar eliminando de una manera mucho más sencilla que como la hacía con los vectores o la matriz. ¿Sí? Nos dice que este tipo de elemento representa una colección de elementos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir del mismo tipo? Que no puedo definir una lista que sea de tipos de datos diferentes. Es por ello que se compara muchísimo con los vectores, sin embargo, esta es una estructura muy diferente a lo que viene siendo la comparación con los vectores y las matrices. Recordamos una de las características principales era que, pues obviamente, a comparación con los vectores, va a manejar siempre un mismo tipo de datos. Segunda característica es una estructura dinámica. Esto quiere decir que puede ir cambiando conforme yo lo vaya requiriendo. Tercero, para el uso de la lista como estructura tal, tengo que hacerme uso o tengo que ayudarme de mi using System Collection Generics, que es aquel que trae el uso de las listas. Recuerden que estos using son librerías que me ayudan a mí en la definición de lo que viene siendo las instrucciones en mi código. Sin embargo, pues es muy importante que lo tengan presente al momento que ustedes requieran realizar el uso de las listas. Si bien a continuación ven ustedes aquí una línea de comandos donde estoy definiendo yo una lista de tipo string. La lista puede ser denominada del tipo que se requiera siempre y cuando obviamente todos sus elementos pertenezcan al mismo tipo. En este caso, la sintaxis de declaración en el lenguaje de C# es la palabra reservada list y entre signos de mayor que y menor que va el tipo de lista. Puedo manejar cualquier tipo de lista, ya sea entero, float, etcétera. ¿Sí? En este caso estoy manejando string y enseguida después de manejar lo que viene siendo el tipo se le denomina el nombre de la lista. Es bien importante que el nombre de la lista siempre respete lo que viene siendo la nomenclatura para las variables dentro del lenguaje. En lenguaje C# se recuerda que es case sensitive, es decir, es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas y no debe de comenzar con un número o un carácter especial. Tampoco debe contener espacios, ¿sí? Y obviamente, pues por el buen manejo del código, debe de tener un nombre que se adecue al uso de esta lista. Enseguida viene el signo de igual, new list, nuevamente. Esto quiere decir que voy a estar guardando un espacio en memoria o estoy definiendo nuevamente lo que viene siendo una instancia de tipo lista y obviamente del tipo string. Paréntesis y ya saben que el punto y coma siempre va requerido en este lenguaje de programación. Muy bien, como sabemos la lista pues no es otra cosa como su nombre lo dice, ¿verdad? Una lista de elementos. Entonces, si estos elementos los quiero yo agregar de uno por uno, se puede hacer con la opción de .add. Este .add se hace a partir de lo que viene siendo el nombre de la lista. Como pueden observar en este ejemplo, tengo el nombre de la lista .add y entre paréntesis, obviamente, agregando el tipo de dato para el cual fue definido, en este caso, la lista de tipo string. Yo puedo agregar tantos elementos sean necesarios. No debo de saber, o no es necesario más bien,
saber lo que viene siendo el tamaño de la lista, como lo tenía que hacer en los vectores o en la parte de lo que viene siendo las matrices. Si yo quisiera aprender a recorrer lo que viene siendo una lista, esta lista se tiene que aprender a recorrer con los ciclos. Es exactamente igual como se hacía en for o en for each. En este caso, como yo no sé cuántos elementos puede llegar a tener una lista, o si ya lo sé, pues puedo utilizar el for. Si yo no sé los elementos de mi lista, puedo utilizar el for each. El for each es un ciclo que, como su nombre lo dice, para cada uno de los elementos en la lista me va a hacer la siguiente instrucción. Si lo transformamos a español, me dice para cada elemento string, ¿sí? De nombre, obviamente, delimito una variable, ¿sí? En lista 2, estoy diciendo que para cada string en lista 2, ¿qué quiero que me haga? Pues que solamente me lo imprima, ¿sí? Así es como se puede imprimir una lista. Estas 3 líneas, ya saben ustedes para qué me sirve esta, es para detener la ejecución del C# en consola. Y estas 2 pequeñas líneas son aquellas que me ayudan a imprimir el contenido de una lista de cualquier tipo. Si mi lista fuera de tipo entero, tendría que cambiarle aquí el tipo de la variable hacia la cual quiero imprimir. ¿Sale? Ya sé cómo definir una variable de tipo lista, ya sé cómo agregar elementos a mi lista y ya sé cómo imprimir elementos de la lista. Sin embargo, existen otras herramientas u otras operaciones que yo puedo hacer con las listas. Me dice que una lista puede ir vacía desde que yo la inicio y con el código irle agregando elementos. Sin embargo, yo puedo permitir o puedo crear una lista con los elementos ya agregados, es decir, dentro de su definición, como lo podía hacer en un vector. Para ello, pues obviamente, siempre voy a tener que estar definiendo lo que es la lista o la sintaxis de una lista. Y entre corchetes, si se fijan, antes de poner el punto y coma aquí, pongo los corchetes y obviamente separado con comas, voy a ir agregando los elementos de mi lista. Esto se hace cuando yo sé qué elementos voy a tener guardados en dicha lista, ¿sí? Cuando yo ya sé premeditadamente los elementos que ya tengo. Ok, esto se hace con una técnica llamada inicializadores de colección, es decir, que me inicializa la lista con elementos ya guardados. ¿Estamos? Después de ello tengo la parte del método agregar rango o insertar rango. ¿Qué quiere decir esto? Que al agregar un rango o varios elementos en una lista puedo ahorrarme muchísimo trabajo en mi código. Esto se hace obviamente definiendo antes la lista y después de definir la lista viene la opción de add range y pues obviamente el new string entre corchetes tiene que ver con el tipo de la lista. Si fuera la lista tipo entero, aquí sería new int y entre corchetes irían los elementos que yo quiero agregar. Ojo, esta instrucción es solamente para agregar varios elementos al mismo tiempo, ¿sí? A diferencia de la primera instrucción que vi, yo aquí estoy agregando un elemento de un elemento, ¿sí? Aquí estoy agregando de 2 o más elementos. Esta sería para agregar un rango de valores a una lista. ¿Estamos? La siguiente parte o la siguiente operación que yo puedo hacer con una lista es remover o eliminar elementos que formen parte de la lista. Esto se hace simplemente con la parte o con el método remove. ¿Qué hace el método remove? Como su nombre lo dice en español, remueve o elimina dicho elemento que yo tenga entre paréntesis. Por ejemplo, aquí tengo denominado una lista de tipo string, lista 2, con algunos nombres, ¿sí? Y yo quiero eliminar el elemento Elena Pérez. En este caso, se me eliminaría el primer elemento y al momento de querer imprimir mi lista solamente me mostraría los últimos 3, ¿sí?
Yo aquí, si se fijan, no tengo que ir apuntando a un índice como lo tenía que hacer en un vector o en una matriz. Eso es totalmente diferente, ¿sí? Por último, repasando, tiene el método sort. El método sort, ¿qué hace? El método sort lo que hace es ordenar de manera alfabética los elementos contenidos en la lista, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mi lista 2 es de tipo entero y tiene números, pues me va a ordenar del menor al mayor, ¿sí? Y la última instrucción que yo tengo aquí, subrayando reverse, es hace totalmente lo opuesto a sort, es decir, me imprime o me voltea la lista para yo poderla ver de una manera del menor al mayor, ¿sí? Espero que con este video quede un poquito más claro cómo es que yo puedo hacer uso de las listas dentro de mi programa C#. Si se fijan, es bastante sencillo, sin embargo, sí hay bastantes diferencias comparadas con los vectores y las matrices. Es importante, chicos, que ustedes aprendan estas diferencias, ya que si no las aprenden, pues se van a confundir bastante con los vectores. Recuerden que los vectores y matrices se tienen que utilizar los índices, aquellos que me ayudan a ubicar un elemento en particular. A diferencia de las listas, que aquellas no necesitan ningún identificador de índice para poder ubicar un elemento, sino que solamente teniendo lo que viene siendo el elemento en particular. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, muchachos, ya sea por el grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Pregunta obligatoria. Pues, ¿qué es lo que va a venir? Preguntas acerca de qué es una lista, qué es una pila, qué es una cola, cuáles son las diferencias. Estas son la última tarea que les encargué. Hay que repasarla, por favor. En cuanto a código, probablemente les pregunte la sintaxis para lo que es la definición de una lista en C#. ¿Cuál es el método para agregar un solo elemento? ¿Cuál es el método para agregar varios elementos al mismo tiempo? ¿Cuál es el método para agregar una lista inicializada? ¿De qué tipos puedo llenar yo una lista? ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a un vector y a una matriz? ¿Cuál es el elemento o el método que me permite ordenar alfabéticamente o de manera reversa? ¿Y cuál es el método o más bien el ciclo que me ayuda a mí a imprimir de manera correcta lo que tiene una lista? Espero este video les sirva de mucho, muchachos. Aquí tienen, lo pueden reproducir tantas veces sea necesario y cualquier duda estoy a sus órdenes. Que pasen un buen día.